Ya estamos aquí con la presencia del senador Juan Carlos Marino, senador nacional por la UCR. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Gracias por venir. No, gracias por invitarme. Bueno, una semana en la que se aprobó justamente en la mañana de hoy el acuerdo con los fondos buitre en la Cámara de Diputados, no obtuvo media sanción y se ha comenzado a analizar en la Cámara Alta, donde el gobierno espera que antes de fin de mes se logre la aprobación. Juan Carlos, bueno, el presidente provisional del Senado mostró optimismo hoy en relación a este tema. ¿Cuál es tu postura? ¿Crees que va a pasar fácilmente por el Senado este acuerdo? Primero creo que es fundamental que este acuerdo pueda convertirse en ley, porque es la única opción que tenemos. Yo le decía a mis amigos cuando me reuní con el grupo de economistas que nos asesora, que en verdad uno a veces quiere lo plausible y otra cosa es lo posible. Y esto es lo posible, y lo que hay que reconocer que los fondos buitres es la peor calaña que existe en el mundo financiero, pero bueno, cuando uno asume compromisos hay que cumplirlos, y nosotros tenemos la obligación de volver a la normalidad. Tenemos que pasar a ser un país normal, tenemos que volver a hacernos amigos del mundo. Es absolutamente necesario generar las condiciones para que vuelva el crédito y en el Senado lo vamos a estar tratando en el recinto el día 30, el 30 va a ser la sesión y bueno, yo tengo mucho optimismo, creo que se va a convertir en ley, porque justamente más allá de la pertenencia política de cada uno de los senadores, hay una necesidad que es superior a la pertenencia política, que es la pertenencia a un gobierno que necesita el acompañamiento de todos para que el país pueda despegar, ¿no? Yo estoy de acuerdo con esto que estás señalando, pero bueno, en los últimos días hubo gente que me dijo lo siguiente, ¿no? Y es un punto importante y que hay que responder, ¿no? Me dijo, el gobierno eliminó, ¿no?, las retenciones al campo, a la minería en estos primeros meses de la gestión, perdiendo una fuente importante de ingresos y ahora para cubrir esa pérdida de ingresos va a salir a endeudarse, hipotecando, ¿no?, el futuro de nuestros hijos. La verdad que cómo se le responde, ¿no?, a alguien que plantea esto. No, pero es que hay respuestas muy precisas y muy concretas. A ver, lo primero que debe existir en la Argentina más adelante es una gran reforma tributaria. ¿Y por qué digo esto? Porque también es bueno decir que durante la era kirchnerista, digamos, trató el Estado Nacional de quedarse con todos los recursos que podía para ser un Estado obeso en cuanto a recursos generados en el país y provincias cada vez más flacas. Y voy a poner un ejemplo que lo pongo siempre, que para quedar bien, la verdad, para no hablar de política partidaria, siempre digo lo mismo. Cuando este país lo gobernó Juan Domingo Perón, de todo lo que recaudaba el Estado Nacional, el 46-47% volvía a las provincias en concepto de coparticipación. Cuando la gobernó Raúl Alfonsín, el 54% de toda esa recaudación volvía a las provincias. Después vino el fenómeno Menem, digamos, ¿no? Y en un momento Menem, ¿qué hace? Transfiere la educación a las provincias, lo cual no está mal, pero lo que sí está muy mal, que no le transfirió los fondos. O sea, le hizo el pase sin la pelota completa, con lo cual es muy feo. ¿Y por qué el kirchnerismo empieza con las retenciones? Porque justamente no se coparticipan. Esos son fondos no coparticipables. Claro. Entonces, a ver, este gobierno está bien lo que hizo porque, por ejemplo, sacarle las retenciones al maíz, sacarle las retenciones al trigo, sacarle las retenciones a la carne, no son significativas para la recaudación del Estado Nacional y sí son muy significativas para los productores de las zonas marginales, como es mi provincia, por ejemplo. Porque cuando uno dice el campo, todos dicen los sojeros. Recordemos que sos de La Pampa. De La Pampa. Dicen el mundo sojero. No, muchachos, el mundo sojero es la zona núcleo, Pergamino, la provincia de Buenos Aires, una parte de Santa Fe, el norte de La Pampa. El resto es ganadería, es agricultura relacionada con el trigo, con el centeno, con la avena, con el maíz. Y por otro lado, creo que el gobierno ahora está teniendo una iniciativa excelente. Yo la presenté hace 5 años, que la vengo presentando en el Senado, que es quitarle el IVA a la canasta básica de alimentos. Esto es fundamental que ocurra. Que, a ver, cuando alguien va a comprar el alimento de su familia, de sus hijos, que ese 21% directamente desaparezca. Y bueno, creo que lo que es importante acá, que este acuerdo se dé, ¿para qué? Para que vuelva el crédito a la Argentina. Miren, los que vivimos en el interior, la verdad estamos sumamente preocupados porque durante toda esta década que el gobierno kirchnerista dijo ganada y que para nosotros, para los que vivimos en el interior, es una década perdida,
Hoy no podemos contener a los jóvenes en los pueblos y en las ciudades. Importante, ¿no? El tema del crédito, supuestamente el gran beneficio de arreglar con los holdouts. Hace muy poquito la provincia de Buenos Aires salió a pedir plata la semana pasada, pagó más del 9% de tasa de interés. Es mucho y con un acuerdo que prácticamente ya estaba cerrado. La Argentina paga esas tasas de interés hace más de 20 años, porque desde la época de la Rúa que paga entre 8 y 10%. ¿Usted cree que realmente van a bajar las tasas de interés? Van a bajar. Y fíjate lo que pasa con nuestros vecinos. Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia, Chile, están endeudados en tasas que no superan el 4%. Y si te vas un poquito... no tienen déficit de la magnitud de la Argentina, ¿no? No, bueno, pero es que acá no es que hay que hacer una cosa y ya está listo. No, acá hay un... a ver, son varias acciones las que tiene que llevar adelante un gobierno para que realmente el crédito sirva. Porque si vos te vas a endeudar para pagar gastos corrientes, y bueno, no nos va a servir. Lo que hay que hacer es no gastar mal, el Estado tiene que ser eficiente a la hora de gastar. Y fíjate que si nos vamos un poquito más arriba en el continente, México acaba de cerrar un acuerdo de un préstamo supermillonario en dólares a una tasa que no supera el 1,5% a 100 años. Bueno, por supuesto, primero tuvo que ordenarse, porque, a ver, el Estado cuando uno dice es eficiente, tiene que ser eficiente a la hora, y yo no hablo de gastos, yo nunca hablo de gastos, hablo de inversiones. Porque cada vez que tratamos un presupuesto dice, no podemos gastar en educación. No, muchachos, en educación se invierte. Que justamente el problema nuestro es un problema cultural. Si uno se orienta, ¿no?, por el anuncio, el programa que presentó el ministro en enero, respecto a la reducción del déficit fiscal, la Argentina tiene un déficit enorme, por lo menos hasta el 2018. Entonces digo, eso puede justamente preocupar a los inversores que puedan estar interesados en invertir en la deuda argentina. No, los inversores dejan de preocuparse cuando ven algunas situaciones que son necesarias en el mundo económico. Primero, seguridad jurídica. Nadie viene a invertir ni a comprar deuda cuando no hay seguridad jurídica. La otra son reglas de juego claras. Las inversiones económicas a tasa de interés baja no son negocios a 1, 2 o 3 años, son negocios que se extienden en el tiempo. Y eso es fundamentalmente necesario en nuestro país. Fíjense que tenemos un déficit enorme, enorme en la obra pública. A ver, vamos a tener problemas con el abastecimiento de gas, con el abastecimiento de energía eléctrica, y así tuviéramos el dinero, eso también se necesita mucho tiempo para llevar adelante las obras. Pero acá tenemos dos problemas, no tenemos tiempo y no tenemos plata. Entonces es fundamental que los capitales vengan. Yo te puedo asegurar que en el mundo hay miles y miles de millones de dólares queriendo venir a América Latina. Y la tasa de interés es muy baja, así que en eso tenemos una posibilidad. Ahora, Juan, ¿esperaban realmente tantos votos en diputados? ¿Y qué expectativa tiene para la votación cuando se dé en el Senado? Claro, uno cuando empieza a analizar, anoche estábamos en un programa de televisión, estaba Darío Yutós y estaba yo, habíamos otros más, y en algunas conversaciones que teníamos, se hablaba de 150 diputados, 152, 153, bueno, pues se superó los 160, lo cual es bienvenido. Pero justamente cuando uno hace el análisis frío, cuando uno se levanta al otro día y dice, bueno, a ver, ¿por qué se dio esto? Porque hay una necesidad, porque se privilegió, a ver, felizmente, yo lo dije anoche en el programa de televisión, más allá de la pertenencia partidaria, felizmente en la Argentina, los legisladores están votando con la camiseta de la República, con la camiseta argentina y no con la camiseta partidaria. Por eso se llegó a 160 y pico de diputados, y creo que fue muy poco el núcleo duro que quedó del otro lado. A ver, que justamente mi pregunta sería, ¿qué harían ustedes? ¿Cómo lo harían? Bueno, lo hicieron, de hecho, ¿no? Bueno, de hecho, no sé si no quisieron, no supieron o no pudieron. Pero bueno, a mí me hubiera gustado ese grupo tan duro que estaba anoche, que dijera, no, esto está muy mal, lo muy bueno es esto otro. Entonces, vuelvo a repetir, una cosa es lo posible y otra cosa es lo plausible. Lo que sí me queda claro algo, cuando uno debe y tiene que pagar. Nos quedan 40 segundos, Juan Carlos. Brevemente, ¿qué es lo que esperás que haga este gobierno para mejorar la situación de los habitantes del interior a los que te referiste justamente a lo largo de la charla? Eso, que vuelva el crédito, no solo para el Estado, sino para los privados. Esto es fundamental para el desarrollo de la República Argentina. Fíjense lo que ocurría. Acá se subsidiaba, por ejemplo, tengo un asesor que tiene un departamento en Belgrano, una zona privilegiada, todo, absolutamente todo eléctrico, excepto la calefacción, que es losa radiante. ¿Sabes cuánto pagaba por bimestre? 40 pesos. Entonces esto no es normal. Siempre digo lo mismo.
Cuando prohibieron las exportaciones, se equivocaron. Dijeron, va a bajar el precio del pan, mentiras. Va a bajar el precio de la carne, mentiras. ¿Sabe quién subsidiaban? Al que se come un bife de chorizo, un bife de lomo en Puerto Madero, que no es la mesa de los argentinos. El que quiera comer un bife de chorizo en Puerto Madero, que lo pague como se paga en la Comunidad Económica Europea. Muy bien, Juan Carlos, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, por favor. Nos vamos entonces con el análisis, las opiniones del senador Juan Carlos Marino sobre este importante paso que ha dado el gobierno en la dirección de la estrategia que ha formulado para enfrentar los problemas y los importantes problemas económicos que presenta nuestro país. Nos vamos, nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.